Padre Celestial, quédate con nosotros a lo largo de esta recarga de energía del mediodía. Es nuestra oración en el nombre de Jesucristo. Amén. Saludos, bendiciones. Bienvenidos a Alerta Adventista Internacional. Bienvenidos a esta recarga de energía del mediodía. Este es su oasis espiritual en este viaje de peregrino. Yo soy su traductor Francisco Aro, traduciendo para el pastor Andrew Enríquez, este viernes 27 de octubre. Bienvenido uno, bienvenido todos a esta recarga de energía del mediodía. Ayer tuvimos una presentación muy solemne y estuvimos hablando sobre el nuevo presidente electo de la Cámara de Representantes de América, que se llama Mike Johnson. Y antes de pasar a la segunda parte, simplemente voy a hacer una referencia a lo que cubrí ayer. Mostré la conexión entre Mike Johnson, el movimiento detrás de él, cómo ese movimiento está conectado con el papado, está conectado con los jesuitas. Y miramos a la Fundación Heritage. Algunas personas pensaron que yo simplemente estaba criticando al Partido Republicano, pero no, amigos. ¿Por qué? Porque ambos partidos en realidad están siendo controlados por el papado. Como diríamos en el viejo refrán, son dos alas del mismo pájaro. E incluso hice referencia a cómo entonces el presidente Obama hizo esta sorprendente declaración sobre el jesuitismo. Obama dijo, simplemente expreso, el país y este mundo se benefician de su compromiso con los principios jesuitas. Ok, muy bien, amigos. Por lo que tanto los republicanos como los demócratas, el movimiento, todos los caminos conducen a Roma, el Vaticano, el papado. Pero voy a decir que yo estoy muy contento de que hay un camino, hay una manera, hay algo mejor, y ese camino es Cristo. Hay un camino que no lleva al Vaticano, que no lleva a Roma, no lleva a Roma, ese camino lleva al santuario celestial de Dios, Salmo 77, versículo 13. Oh, ese camino lleva a Jesucristo, Juan capítulo 14 y el versículo 6. He cerrado la última parte de ayer. Aquí viene para el día de hoy. Entonces, ¿qué está en tendencia? Echen un vistazo a esto, mis amigos. La masacre, el tiroteo allá en el estado de Maine. Sí, hermanos, 18 muertos hasta ahorita. Decenas heridas, como dice el informe. Ahora, no tomaré tiempo para abordar la integridad de esa crisis, sino simplemente hablar sobre dónde estas cosas nos llevan a medida que continúan estas atrocidades. Habrá un clamor para devolver esta nación de regreso a Dios, para lograr paz, moralidad, seguridad. Y yo te diré, será hacer cumplir los 10 mandamientos para detener la violencia de las pistolas, de las armas. Es lo que vemos aquí. Muy bien, amigos. Al igual asimismo en el libro Gran Conflicto, página 587, se impondrá el culto dominical por ley para lograr la moralidad, tal como lo escuchamos aquí. Un renacimiento moral. Dice, deberíamos debatir un proyecto de ley que requiere que cada americano asista a una iglesia de selección el domingo para ver si podemos volver a tener un renacimiento moral. Ok, muy bien, eso dijo la política. De hecho, ayer mostramos el hecho de que Mike Johnson, el tercero en línea a la presidencia, está conectado con la Fundación Heritage, que es jesuita. Sí, también a la Alianza Publicitaria Defensora de la Libertad, ADF, sí. Todo el camino de regreso al jesuitismo y al papado. Hermanos, pendiente, hoy voy a exponer el hombre detrás de Mike Johnson. Hoy voy a exponer el movimiento detrás del señor Mike Johnson, del nuevo recién elegido tercero en presidente de la Casa de Representantes. Y ese hombre que presentaré es el hombre David Burton. Y que ese movimiento es el nacionalismo cristiano. Una teocracia, los que quieren unir iglesia y Estado, los que quieren apoderarse del gobierno. Ahí está, amigos, está en tendencia. Dice aquí, el vínculo de Mike Johnson con el nacionalismo cristiano. Dice, revela, fíjense, dice, revela que está conectado con el nacionalismo cristiano. ¿Pero qué es el nacionalismo cristiano?
Hermanos, yo te diré, dice aquí, es una creencia que Estados Unidos fue fundado como una nación cristiana blanca y que no hay separación de iglesia y Estado. Eso es, hermanos. Hermanos, está ganando fuerza, unión de iglesia y Estado. Los políticos están en línea, los evangélicos están en línea. Hermano, eso fue en 2022, imagínate ahora, ya que tienen a su campeón ahí adentro, ya que están colocando a sus hombres allá adentro, a Mike Johnson, el niño campeón. Lo llaman el rostro del nacionalismo cristiano, el rostro del dominionismo, un movimiento teocrático en Estados Unidos. Hermanos, justo a tiempo para cumplir las profecías de Apocalipsis 13. Eso es, hermanos. Aquí está el hombre detrás de Mike Johnson. No mis palabras, hermanos, aquí está. Dicen, conozcan al activista evangélico que ha tenido una profunda influencia en el orador Mike Johnson. Ok, muy bien. Dice, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson de Louisiana, el congresista, habló en una reunión de legisladores cristianos en el norte de Texas y compartió su profunda admiración por los hombres detrás de la conferencia. Sí, al dichoso historiador David Martin, el líder de la iglesia David Barton, el hombre detrás del orador de la casa. Hermanos, aquí están las pruebas, aquí están las palabras, directo de la boca del caballo, contextualmente, hermanos. Aquí está Mike Johnson, escuchen. Solo quiero decir, desde el principio estoy muy agradecido por los constructores de muros, David, Rick y todos los involucrados. Y conocí a David y su ministerio hace un cuarto de siglo. Y ha tenido una influencia tan profunda en mí, mi trabajo, mi vida y todo lo que yo hago. Así que estoy bien agradecido que sigan cosiendo en este trabajo y ayudar a equipar a los soldados en las líneas de frente. Fíjense, hace 25 años le presentaron a David Martin. Hermanos, las semillas que se sembraron en ese entonces ahora han dado fruto. En sus propias palabras, estamos preparando soldados en la línea del frente. Bueno, podemos decir que Mike Johnson es el rostro en la primera línea, sí. Y muchos de estos políticos en realidad se hacen pasar como políticos, pero en realidad son eclesiásticos que tienen su agenda para traer un gobierno teocrático en América. Ahora echemos un vistazo mientras expuse lo que cree David Barton, ya que él ha tenido una profunda influencia en Mike Johnson. Mike Johnson es su protogénico. Escuchen lo que él cree, David Martin. Escuchen. ¿Qué es lo que él cree? Vamos a mirar eso. Hermanos, claramente dice aquí que Mike Johnson viene directamente del mundo de la cristiana derecha, donde las ideas de Barton son altamente influyentes. Recuerden, hace varios meses se utilizó este término. Estaba en una película, un documental, en una película de hip hop también, que se llamaba directamente de Compton. Directamente de la derecha, del mundo de la derecha cristiana. David Martin, aquí está claro como el día. ¿Qué es su creencia, hermanos? Chequen esto. Él cree, chequen esto, el dominionismo, él cree. Barton estuvo de acuerdo y dijo que esta era la primera vez en nuestra vida que el Congreso nombraba a un tipo de este carácter, con este compromiso, este conocimiento, esta experiencia y esta fe devocional como portavoz para la Cámara por primera vez. David Martin está diciendo esto. Muy bien, amigos, ahí está. Y Mike Johnson hizo eco los escritos de David Barton, criticando la separación de iglesia y Estado. Te mantuvo esperando mucho tiempo. Aquí está, escuchen a David Barton. Importante fue para los pastores y ministros porque la fundación de nuestra nación, ahí donde vino la dirección desde el púlpito. ¿Qué cosa? Exhibición A. Él te está diciendo, en los primeros años, meses, cuando los colonos llegaron a América, ¿qué estaban haciendo?
La iglesia dictó al Estado. No olviden eso. Porque están hablando de ambos lados de su boca. Nosotros llamamos eso lengua de tenedor. Importante que fue para pastores y ministros, porque en la fundación de nuestra nación, de ahí vino la dirección desde el púlpito. Así David es tan bueno al hablar sobre el hecho de que el gobierno es de Dios. El diablo intentará mentir y mantenernos fuera de esto. Tenemos que permanecer en él. Aquí está David Martin. Es algo muy claro que si lees la escritura y tomas Génesis, porque Génesis se llama el semillero de la Biblia, cada doctrina en la Biblia tiene sus raíces en Génesis. Así que cuando Dios primero crea a Adán, luego crea la familia, Adán y Eva, y luego crea el gobierno civil en Génesis 9. Ni siquiera crea a la iglesia hasta que llega a Éxodo. Así que si mira, las instituciones primera es la familia. La segunda institución creó el gobierno civil antes de que creó la iglesia. ¿Acaso está correcta esa orden? Familia, luego el gobierno civil, luego la iglesia. Esa orden es incorrecta. La familia inglés, de hecho, es la semilla de la iglesia. A través de la escritura, versículo 16 al 5, te estoy dando escrituras, armándote para lidiar con estos ignorantes llamados predicadores y políticos. Romanos 16, versículo 5. La iglesia en tu hogar. Primera de Corintios 16 y versículo 19. La iglesia en tu casa. Colosenses capítulo 4, versículo 15. La iglesia en tu casa. Por último, Primera de Timoteo capítulo 3. La Biblia menciona siempre, dice, la iglesia en tu casa. Recuerden, dice, un anciano, si no sabe gobernar su casa. ¿Qué más dice, hermanos? La Biblia dice que si no gobierna su casa, no puede cuidar de iglesia. Hermanos, Adán y Eva fueron los dos primeros individuos que formaron la iglesia de Dios. Hermanos, lo digo yo, alerta adventista, el sexto día creó al hombre y a la mujer, y el séptimo día creó a la iglesia. Eso es, hermanos. Pero ven que estos hombres son ignorantes. Continuamos, dice aquí, escuchen lo que él dice aquí. Dice que la iglesia debe controlar el gobierno civil. Chequen. Creamos una iglesia, por eso tenemos iglesias en Judas, en Romanos, en Primera de Pedro, donde dice que Dios quien ordenó gobierno civil. Entonces, los gobiernos correctos de Dios, aquí vivo en América, cualquier nación, ¿qué tipo de gobierno tengo aquí? Hay 7 diferentes formas de gobierno. Nuestro gobierno en América es una forma república. Significa que hacemos Éxodo 18:21, elegimos nuestros propios líderes de decenas, cientos, elegimos local, estado y federal. Ok, si el gobierno es ordenado por Dios y Dios ha ordenado el gobierno en América, si Dios dice, este es mi gobierno, yo te pongo a cargo de él. Yo te pongo en cargo, dice este hombre, Dios hizo el gobierno, yo te pongo a cargo. Claro, claro. Nosotros creemos que el gobierno civil tiene control sobre los mandamientos que componen el decálogo, tal como no matarás, adulterio, etcétera, robo, etcétera. Pero estos hombres no solo se dirigen al gobierno civil, no solo se dirigen que el gobierno civil también debe abordar esos últimos 5 mandamientos. Ellos también quieren que el gobierno civil también aborde la adoración. Ok, muy bien. Ahí está, amigos. Y observa lo que esto dice. Esto es en contradicción. Oponerse a David Barton, Mike Johnson y otros. ¿Acaso ellos se han olvidado su historia? Dice aquí en América, ¿qué pasó? En los primeros meses de su fundación. Dice aquí, se formó una especie de iglesia y estado, en la que solo miembros de la iglesia podían tener voz en el gobierno civil. Última oración. Dice, no pasó mucho tiempo antes de que estas medidas condujeron al resultado seguro, que fue la persecución. ¿Acaso han olvidado el relato de Roger Williams? ¿Acaso han olvidado eso? ¿Qué pasó con Roger Williams? Fue prohibido, exiliado. ¿Por qué? Porque los líderes de la iglesia controlaron el gobierno civil, obligando a la gente a adorar en contra de los dictados de su conciencia. Como resultado, Roger Williams
En la providencia de Dios, fundó el estado más pequeño de América. Se llama Rhode Island, una isla. Pero hombres como David Barton, Mike Johnson, ellos quieren traernos de regreso a cuando la iglesia controlaba el estado. ¿Cuál es el objetivo final inevitable? Persecución para todos los adventistas del séptimo día que guardan el sábado. Es un gran problema, es tema grande. Ahora tal vez pensarás que yo inventé eso, cuando yo dije que David Barton también está hablando de que el gobierno civil necesita promulgar principios en lo que se refiere a la adoración. Él dijo en el siguiente video, dijo, es momento de promulgar y votar personas al gobierno civil que legislarán los 10 mandamientos de Dios. ¿Eso incluye la adoración? Escuchen por ustedes mismos. La energía es, pero no olviden que Dios tiene sus prioridades. Hablamos el primer día sobre cómo Dios dio 613 leyes. Luego dijo, aquí están mis top 10. Estas son las top 10 religiosas públicas. No consiguen a una persona que es secularista en la plaza pública. Lo siguiente es LGTB, transgénero, matrimonio, homosexual, homosexualidad. Dios es muy claro. Quiero sexo confirmado a un hombre y mujer dentro del matrimonio. Así que es muy claro, hombre y mujer. Así que esos son dos géneros. Lo dejó muy claro que es dentro del matrimonio. Así que cualquier cosa fuera ya es sexo homosexual, cualquier otra cosa. Y luego la cosa tercera es no cometes asesinato, no mates, no derrames sangre inocente. Eso es aborto. Eso es aborto. Suena bien, suena muy bien. Y por eso es que muchos individuos van a aplaudir. Van a aplaudir. Para el movimiento del proyecto 2025, una ronda de aplausos. Para David Martin. Ronda de aplausos para Mike Johnson. Están en contra del aborto. Están en contra de la sodomía y uniones entre personas del mismo sexo. Pero recuerda esto. ¿Qué fruto? ¿De qué árbol Dios le dijo a Adán y Eva que no comieran? El árbol del conocimiento de tanto el bien y el mal. Ese es el punto. Para envenenar a alguien, a la gente, mezcla lo que es bueno con aquello que es venenoso. Eso es. Pero ahora, dices amén contra estas cosas. ¿Qué va a pasar cuando el mismo movimiento ahora promulgue culto dominical por ley? ¿Dirías ronda de aplausos? Es persecución para los adventistas del séptimo día. Nuevamente enfatizo, el proyecto 2025 que cubrí ayer puede tener algunas cosas buenas, pero así es como trabaja el diablo. Él combina aquello que es bueno con el veneno. Vuelve atrás y dé la página en Gran Conflicto, página 587. El capítulo titulado ¿qué es eso? Conflicto eminente. Estoy divagando sobre ese punto. Ahora tomemos lo que David Martin dijo, el influencer. Sí, el heraldo. Veamos qué puede hacer su prototipo. Sí, su campeón. Mike Johnson, el tercero en línea de la presidencia. Vamos a ver qué puede hacer él en el Congreso americano, en la Cámara de Representantes de América. Hermanos, ¿puede presentar un proyecto de ley, un presidente para ser votado en el piso? Miren esto, escuchen. Escuchen sus comentarios de apertura. Una vez que fue elegido presidente de la Cámara. Y mientras escuchen, ¿podría hacer esto algún día culto dominical por ley? Está bajo ataque el primer proyecto de ley que voy a traer a este piso dentro de poco. Será apoyo de nuestro querido amigo Israel. Y estamos atrasados estamos atrasados en hacer eso. ¿Lo ven, amigos? Sí, él puede traer la ley, el proyecto de ley, pero observen, ¿quién va a influir a los políticos? ¿Quién influyó a Pilato para decir, darnos a Barabas ese viernes, y hoy es viernes, y crucifiquen a Cristo, y persiguen a sus seguidores? Fue el pueblo. ¿Se dan cuenta que este movimiento está destruyendo los principios de la Constitución?
Dice aquí, ninguna prueba religiosa jamás se requerirá como calificación a ningún cargo o cargo público bajo los Estados Unidos. Yo simplemente afirmé eso. Escuchen esto ahora, amigos. No se pierdan esto. Esto salió de la prensa hoy. Dice, hablando solo horas después de la elección de Johnson, David Martin dijo en el podcast que él ya había estado en contacto con el equipo de Mike Johnson, hablando con ellos sobre el personal y ofreciendo consejos sobre a quién debería contratar Mike Johnson, el nuevo presidente de la Cámara de Representantes en América. Dice aquí, deben ser personas con su visión del mundo. Tremendo, tremendo. Amigos míos, eso ya es iglesia influyendo el Estado. ¿Ven mi punto? Es tema grande, cuestión importante. Déjame terminar. Dice aquí, ese nivel de participación es un hito para una figura que típicamente ha influido en la política conservadora desde las barreras del lado. Pero ahora la iglesia puede influir el Estado. Aquí está la otra declaración diciendo que la iglesia no debe de estar separada del Estado. Solamente puede ser unidireccional. ¿Qué significa eso? Una camina de un solo camino. El Estado no debe dictar a la iglesia, pero la iglesia puede dictar al Estado. Voy a poner el video y hablar a ustedes después. Aquí está, amigos. David Martin dice, nuevamente, ¿qué cree? Él dice en la mente de Jefferson, Thomas Jefferson, dice, el muro de separación era una pared unidireccional para mantener al gobierno fuera de la iglesia, no para mantener la influencia de la iglesia, no olviden eso, no para mantener la influencia de la iglesia fuera del gobierno. Y aquí está su prototipo, Mike Johnson, repitiendo, haciendo eco lo que él dice. Pero Jefferson claramente no quiso decir que un muro metafórico fuera impedir que la religión influyera en la cuestión del gobierno civil. Por lo contrario, estaba destinado a evitar que el gobierno federal impidiera la práctica religiosa de los ciudadanos. Los fundadores querían proteger a la iglesia de un estado invasor. No de lo contrario, no al revés. La mayoría de los fundadores que presenciaron personalmente los abusos de la iglesia de Inglaterra estaban decididos a impedir el establecimiento oficial de cualquier denominación o religión nacional. Por supuesto, sabemos eso. Pero aquí está el punto. Aquí está el punto. Aquí está el punto. ¿Cómo puedes responder a las personas con esta falsa enseñanza de la cosmovisión? Les tienes que decir que eso es la mitad de la verdad. Sí. Evite que el Estado persiga a la iglesia. Pero en Inglaterra, en el viejo mundo, todo lo que podían ver era el Estado influyendo y persiguiendo a la iglesia. Pero lo que se negaban a ver es que había otra iglesia detrás de escena, influyendo el Estado. Y el Estado ahora perseguirá a la iglesia. Aquí está mi soliloquia. Ok, amigos. El Estado persiguiendo a la iglesia versus la iglesia apóstata persiguiendo a la iglesia por medio de usar el poder del Estado. Tal como Jezabel trabajó a través de sus hombres para matar a Nabot. Jezabel a través de Acab para matar a los profetas de Dios, con el intento de matar a Elías. Herodes Salom trabajó a través de Herodes para decapitar a Juan el Bautista. ¿Acaso han olvidado su historia? Se formó una especie de iglesia y Estado en América. Roger Williams, etcétera. Escuchen esto. Cuando los fundadores hablaban de la separación de iglesia y Estado, ¿quién es esto? ¿Acaso no es David Barton? En la misma entrevista se están contradiciendo a ellos mismos. Cuando los fundadores hablaron separación de iglesia y Estado, tenían un esteto histórico que realmente nos falta. Reverendo Eddie Hyatt escribió el libro
patriarcas y profetas. Se fusionó la iglesia y usó el poder del Estado para hacer cumplir sus doctrinas y prácticas. Él dice que ciertos gobiernos usaron fuerza letal contra los descentores que querían adorar a su propia manera. Esas personas fueron perseguidas, quemadas. Algunas descortaron la lengua. Los fundadores no querían ese tipo de cristianidad. Aleluya. ¿Quién hizo eso? Eso fue la iglesia romana. El papado. Esa historia es irrefutable. No es de extrañar que tenemos al expresidente, a John F. Kennedy, quien dijo, cito, creo en una América donde la separación de iglesia y Estado es absoluta, donde ningún prelado católico le dirá al presidente, en caso de ser católico, cómo actuar, y ningún ministro protestante le dirá a sus feligreses por quién votar, donde ninguna iglesia o escuela de iglesia recibe fondos públicos. Dijo el primer presidente católico, dijo, creo en una América que oficialmente no es ni católica ni protestante, que eso destruiría al nacionalismo cristiano. Sigue diciendo, ni judía. ¿Lo ven, amigos? Dijo, donde ningún funcionario público, ni siquiera presidente de la Cámara, solicita o acepta instrucciones. Chequen esto. Dice, sobre políticas públicas del Papa, el Consejo Nacional de Iglesias o cualquier otra fuente eclesiástica. Esa declaración de John F. Kennedy se opondría a lo que David Barton ya ha hecho, comunicándose con Mike Johnson, diciéndole a él a quién contratar. Eso es la iglesia influenciando el Estado. Mike Johnson, el hombre tercero más poderoso en América, basado en política. Presidente, vicepresidente, orador de la casa. ¿Qué es lo que ahora quieren? Ellos quieren religión en la plaza pública. La iglesia controlando el Estado. El Estado ahora traerá políticas de la iglesia a las escuelas públicas y al gobierno. Escuchen esto. Gracias, señor presidente. Esta semana estamos observando, por cierto, qué le pasó a John F. Kennedy como resultado de ese discurso. Se ahogó con las balas, lo asesinaron. Me pregunto qué viene para el pueblo de Dios y aquellos que son fieles. Escuchen nuevamente. Gracias, señor presidente. Esta semana observamos la segunda celebración anual del mes de la fe. Mujeres preocupadas por América y otros patrocinadores alientan a legisladores en nuestro país a mostrar públicamente nuestra fe personal de forma libre y abiertamente. ¡Qué gran ejercicio esto es! Por supuesto, a pesar de que hay una tendencia existente hoy en día para desalentar la exhibición o representación de nuestra fe en la plaza pública, ciertamente hay una medida para mantener la religión fuera de la política. ¿En qué? ¿En qué? En la plaza pública. Ahorita mismo voy a compartir con ustedes cómo el papado y América protestante apóstata y otros católicos romanos están sonando la misma retórica. Ahí está. Rick Santorum, católico romano, cuando él leó el discurso de John F. Kennedy sobre la separación absoluta de iglesia y Estado, él dijo que tenía ganas de vomitar. Es lo que él dijo, que tenía ganas de vomitar. Él dice que la fe debe de permitirse en la plaza pública, que la iglesia controlando el Estado. Y aquí está otro prominente, influyente protestante apóstata diciendo, necesitamos llevar a la religión a la plaza pública. Y aquí está el Papa de Roma. Dice, la religión en la plaza pública. Amigos, en este momento voy a compartir con ustedes lo que Inspiración ha dicho. Cuando comenzamos a escuchar el mantra, sí, el sentimiento. Queremos que la religión sea llevada a la plaza pública. La religión cristiana, la religión en el gobierno público. Es tiempo que el pueblo de Dios lleve adelante el trabajo del evangelismo efectivo, agresivo. Like y comparte. Comparte esta presentación. Aquí está. Eso es todo aquí. Dice, miren con atención. Dice, David Barton dice, palabras azules. Dice, cualquier ley de fallos judiciales
Por cierto, él dijo que la separación de iglesia-estado es un mito. Sí, cualquier ley o fallo judicial que limite la influencia de la religión en las escuelas y el gobierno. Sí, dice que es una afrenta a la verdadera fundación de América. Y Mike Johnson ha repetido los argumentos de Barton. Escúchenlo de nuevo. Que comienza con la primicia que no hay Dios. Esta es una distinción crítica que también se articula en el certificado de nacimiento de nuestra nación. Conocemos el idioma bien. El famoso segundo párrafo que solíamos hacer que los niños memorizaban en la escuela y no hacen eso tan a menudo, pero deberían. Y se nos dice basado en inspiración. Escuchen esto. Dice, evangelistas deberían encontrar su camino a todos los lugares donde los mentes de los hombres están siendo agitados por la pregunta. Checa, dos cosas. Legislación dominical y la enseñanza de la religión en las escuelas públicas. Ahora tenemos un movimiento en marcha. El hombre detrás de Mike Johnson y Mike Johnson traen la religión de vuelta a la plaza pública, en las escuelas. ¿Tiene sentido? Es hora de evangelismo agresivo efectivo. Escuelas públicas son administradas por gobierno. Si quieren que los niños sean cristianos, sí, que sean bautizados, envíalos a una escuela de iglesia, no a una escuela administrada por el gobierno. Amén. Amén, amigos. Ok, ahí está. Eso es el clavo en su ataúd. Ok, muy bien. David Barton nunca ha tenido este nivel de acceso al poder. La iglesia. Si lo que él está diciendo es correcto, esto es un verdadero punto de inflexión en términos de ese nivel de influencia. La inspiración dice que hay periodos que son puntos de inflexión plural. En la historia de las naciones y de la iglesia. En la providencia de Dios, cuando lleguen estos tiempos y lleguen las crisis, sí, la luz para ese momento se debe dar. El contexto. Nos acercamos a la marca de la bestia. Así que una vez que veamos un movimiento, trae la religión de regreso a la plaza pública, que es similar a eso, que es familiar a eso. Legislación dominical. Eso es, amigos. Palabras rojas, en medio, delineadas. ¿Qué tan cerca estamos? Quiero cerrar esto ahora mismo, porque quiero dejar en claro este punto, que nadie se lo pierda. Aquí está Mike Johnson. Él en la actualidad está diciendo, ¿quién sabe si Dios lo ha traído a él, a Mike Johnson, a esta posición, a un tiempo específico como este? Y también citó a Daniel 2, versículo 20, versículo 21, a Esther, capítulo 4, versículo 14. Quiero decirle a todos mis colegas aquí lo que yo dije a los republicanos en esa sala anoche. No creo haya coincidencias en una manera como esta. Creo que las escrituras, la Biblia, es muy clara. Que Dios es el que levanta a los que tienen autoridad. Él levantó a cada uno de ustedes, a todos. Y creo que Dios ha ordenado y permitido a cada uno de nosotros, nos trajo aquí para este momento específico, en este momento en tiempo. A veces, Dios permite que las personas hagan declaraciones para que podamos entender la escena en la que estamos, en el gran drama, con consecuencias eternas. Eso es Esther capítulo 4 y versículo 14. ¿Quién sabe si Mordecai le dijo a Esther, quién sabe si tú has venido al reino en tal momento como esto? ¿Qué es lo que estaba sucediendo? En Esther capítulo 3, versículo 2 al versículo 6. Yo te diré, Amán quería que los judíos, que Mordecai, se inclinaran y lo adoraran a él. ¿Al caso es que Dios nos esté diciendo que ahora estamos a punto de repetir esa historia? Amán, de hecho, fue hecho líder por el poder civil. ¿Ven el punto? Ok, muy bien. Y ahora Amón representa a alguien que promulgaría
un falso sistema de adoración. Mordaqueo no negó inclinarse y luego vino una ley para liberar a toda la tierra de los judíos fieles a Dios, aquellos que adoraban a Dios en su séptimo día sábado. ¿Quién sabe si tú has llegado al reino a un tiempo especial como esto? ¿Podrá ser esto un gallo que está cantando? Porque ese viernes con Pedro cantó un gallo. Pedro, levántate, no me niegues. Pedro, levántate. Pedro, levántate, la crisis está aquí, no me niegues. Levántense, alerta adventistas. El gallo está cantando. Alerta adventista, despierten, atalayas. Despierten, hermanos. ¿Podría ser esto los señales de los últimos días? Hermanos, para que América forme una imagen del papado, de la bestia, el poder religioso sí debe controlar de tal manera el gobierno civil. Ahora la autoridad del Estado también será empleado por la iglesia para lograr sus propios fines. Cuando esto suceda, sí, persecución para el pueblo de Dios que guarda sus mandamientos. Mañana continuaremos. América está a punto de formar esa imagen al papado. Estoy listo. ¿Estás listo? Es tiempo de velar y orar y encontrarnos en Getsemaní. ¿Qué más puedo decir, amigos? Alerta adventista. Atalaya, despierta. Que la protesta continúa. Prepárense. Es hora de pedirle a Dios que nos prepare. Es hora de poner nuestra casa en orden. Dios nos protegerá, pero nosotros necesitamos asegurarnos de que hemos rendido todo, hermanos. Por favor, oren por mí. Oren por este ministerio, hermanos. Gracias a todos aquellos a quien Dios ha tocado su corazón, que han apoyado este ministerio, porque este ministerio existe solamente a través de sus donaciones. Gracias, hermanos. Que Dios me los bendiga y alerta adventistas. I wish you a Sabbath, happy Sabbath.